Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge. Y gente, una nueva película de Ghostbusters fue anunciada recientemente en el CinemaCon 2022. Creo que este es un buen momento para hablar sobre esa ocasión en la que una nueva generación de Ghostbusters, o cazafantasmas como les decimos en español, fueron inspirados por el legado de Egon Spengler. Pero no estamos hablando de Ghostbusters Afterlife o el cazafantasmas el legado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de Extreme Ghostbusters, conocida en español como Cazafantasmas de la Nueva Generación, o incluso conocida en otros países como Ghostbusters Dark. Todos sabemos lo que ocurrió con los cazafantasmas. Luego del éxito de la película de 1984, se creó la serie animada en 1986, The Real Ghostbusters, que presentaba otras historias con los cazafantasmas. De hecho, hay hasta episodios que dicen que ellos son los verdaderos cazafantasmas, no los de Filmation y ni siquiera los de la película. La película está basada en ellos. Tuvo una larga línea de juguetes, juguetes que incluso trascendieron más allá de la misma serie. Terminaron alrededor de 1990, casi un año después de que la serie animada ya había terminado. La serie animada tenía dos estudios de animación en Japón, ya que había una sección de los episodios que estaban destinados a lo que eran cadenas de televisión, mientras que otros estaban en ediciones o versiones de televisión sindicalizada. Los episodios solían ser graciosos, a veces tenían acción, a veces tenían sustos dignos de lo que es una historia de los cazafantasmas. Luego de esto vino la filmación de Cazafantasmas 2 en 1989 y la película, bueno, se dieron muchos problemas entre los actores principales, ya que ellos tienen una especie de hold o una especie de contrato, en lo que implica que no se puedan hacer proyectos de cazafantasmas para cine sin la aprobación de Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ivan Reitman y Bill Murray. Y en algún momento parece que, a pesar de que fueron ellos mismos quienes escribieron el guión de la primera película, algo pasó durante la transición a la segunda película. Mientras que la serie animada tenía éxito, muchas cosas no fueron tan oscuras, o muchas cosas en el guión no fueron la película final que se estrenó en 1989. Estas discrepancias causan que se enfríen relaciones, o que ciertas relaciones, por ejemplo el caso de Bill Murray y Harold Ramis, que tenía que una buena relación, una buena química como director de cine y comedia, los dos terminaron una gran discusión durante la filmación de la película El Día de la Marmota, que no se resolvió hasta hace un par de años, justo antes del fallecimiento de Harold Ramis. Durante bastantes años, Dan Aykroyd prometió que estaba trabajando en un guión llamado Ghostbusters Hellbent, un guión que enviaba a los cazafantasmas al infierno. Durante bastante tiempo él decía que la película involucraría a una nueva generación, ya que el tiempo estaba pasando, pero todas estas versiones de los guiones eran canceladas o no eran aprobadas por Bill Murray. Bill Murray, al ser el personaje principal y al ser prácticamente la cara de la versión de cine, ya que esta es una discrepancia grandísima, ya que para los efectos de la serie animada todos los niños queríamos ser Egon Spengler, porque él era el personaje que era el inteligente, el que creaba las armas, el que hacía los planes. Todos querían ser Egon Spengler. A veces queríamos ser Ray, y a veces, muy pocas veces, queríamos ser Peter o Winston. Y los años pasaron y no se dio, y no se dio, y no se dio. En 1997 Sony intenta revitalizar la franquicia, y no solo lo intenta con Ghostbusters, intenta crear nuevas versiones animadas de sus películas más exitosas de ciencia ficción y fantasía, utilizando el estudio de animación Adelaide. Y ellos eran los responsables de series animadas como Men in Black, que puede que haya sido su serie animada más exitosa. También hicieron la serie animada de Jumanji, también hicieron la serie de las aventuras de Jackie Chan, y también en el campo de la animación CGI crearon la serie animada de Max Steel. Para la nueva serie se buscan los servicios de Bob Higgins, Jeff Klein y Richard Raines, y se utilizan los diseños de Phil Barlow. La serie, a pesar de que era una serie enfocada para niños, realmente el público, la audiencia a la que están tratando de apelar era esa audiencia adolescente que estaba viendo sus primeras experiencias de superhéroes con series animadas como Spider-Man, X-Men, Batman y de hecho Gárgolas. Batman había tenido su exitosa serie animada en 1992, había creado la serie animada de Superman, y estaban creando Batman Beyond, Batman del futuro, un nuevo Batman para una nueva generación, y ese era el tipo de serie que ellos estaban creando.
Al mismo tiempo, la serie sale en 1997, el año en que casi todas las series de misterio del prime time tenían ese elemento paranormal, como Buffy la Cazavampiros, X-Files. Era una combinación de muchos elementos y al final no sabes a quién estaba dirigida realmente esta serie, si estaba dirigida a un público infantil que para que compraran los juguetes, o si estaba dirigida a los niños que ahora eran adolescentes, o los niños que ahora eran adultos que vieron la primera serie y las películas de los cazafantasmas. De hecho, el elenco principal es un elenco joven, prácticamente todo inicia en el episodio Darkness at Noon. Es un episodio de dos partes que nos presenta como Egon Spengler, al igual que en Ghostbusters Afterlife, Egon Spengler se alejó de todos sus otros compañeros cazafantasmas. A diferencia de Ghostbusters Afterlife, no está en una granja, está viviendo solo en la estación de bomberos con Pegajoso o Slimer, y él termina reclutando a estos estudiantes de su clase de la universidad sobre estudios paranormales. Realmente, para una serie que estaba ambientada en 1997, la serie indica que en ese mundo nadie le interesaba la actividad paranormal y solamente se inscriben estos 4 estudiantes. Solamente una de ellas, que es Kylie Griffin, está interesada en los estudios de Egon. Pero situaciones se dan, cosas ocurren y se libera una actividad paranormal. Esa es la otra cosa. Al igual que en Ghostbusters Afterlife, tienen esta tendencia, y que lo mismo ocurrió en Ghostbusters 2, en que la actividad paranormal ha cesado, no hay fantasmas y por ende ha pasado tanto tiempo que la gente ha dejado de creer en fantasmas. El equipo de protones es totalmente cambiado para obviamente también vender juguetes. Hay un poquito más de stakes aquí, más de riesgos, ya que lo que habíamos establecido en la serie animada Real Ghostbusters y la película de Cazafantasmas 2 es que el equipo de protones tiene batería de casi 1000 años. Eso siempre va a seguir andando. Mientras que aquí los protones eran, la carga de ionización era tan alta que tenían que utilizar un sistema de reload, de recarga, y prácticamente utilizan unos latones en los equipos que los van cambiando cada vez que se están enfrentando a los fantasmas. Una vez más, una dinámica para vender juguetes, ya que ellos eventualmente, la compañía Trendmaster, no Kenner, quienes eran los que tenían la licencia antes, Trendmaster lanzó un equipo una pistolita que los niños podían disparar. Fuera de eso, entonces tenemos un super elenco encargándose de las voces, un elenco impresionante como tenemos a Eduardo Rivera interpretado por Rino Romano, Kylie Griffin interpretada por Tara Strong, Garrett Miller interpretado por Jason Marsden y Alfonso Ribeiro del Príncipe de Bel-Air interpretando a Roland Jackson, con Maurice LaMarche regresando como Egon Spengler. Aquí es cuando empiezan a tomarse las cosas bien interesantes. La serie nos presentaba básicamente a estos cazafantasmas. Eduardo Rivera es una especie de Peter Venkman. Creo que el gran problema es que el estudio y la serie querían forzar a Eduardo Rivera a que sea la versión de Peter Venkman. O sea, es el aprovechado, holgazán, no eran tan chistosos, o la actitud era bien altanera, bien pedante. Ni siquiera mucha gente no calaba con este personaje. Pero en la versión en español sí había algo en el doblaje que lo hacía un poquito más atractivo al público. Por otro lado, los dos personajes más fascinantes de la serie son a Kylie Griffin, esta chica gótica que se interesa por todo lo paranormal, todo lo fantasmal. Tiene una historia importante en el primer episodio, ya que ella trata de comunicarse con su abuela fallecida. Tiene todos estos elementos para mover la historia y tiene una interesante actitud, mientras que al mismo tiempo tenemos al verdadero Extreme Ghostbuster, que es Garrett Miller. Garrett Miller es este muchacho que está inválido, utiliza una silla de ruedas, pero eso no es un impedimento. De hecho, él es el de los 4 personajes principales, él está listo para la acción. Y él, básicamente, el grupo está dividido así. Eduardo Rivera es el Peter Venkman. Kylie Griffin es una combinación de Egon con Ray. Garrett Miller es full Ray Stantz. Y obviamente Roland Jackson es Winston Sedmore. Es la persona normal, es una persona buena gente, una persona que se encarga de su familia. Todos ellos están en diferentes aventuras. Las aventuras no son tan in your face, tan sencillas como te las planteaban en la serie animada de Real Ghostbusters. La serie animada de Real Ghostbusters siempre era el fantasma bueno o el fantasma malo. Los cazafantasmas llegaban aquí. Una vez más, debido a las tramas que se tocaban en series animadas como
Batman The Animated Series, X-Men The Animated Series, Gárgolas, todas estas series animadas que tenían un trasfondo más serio, más dramático. Extreme Ghostbusters estaba tratando de apelar a eso y eso tal vez hizo que mucha gente la rechazara en su momento o tal vez nunca llegara a verla. De hecho, hubo muy poca promoción. Honestamente, una anécdota personal, yo supe que la serie existía en 1997. Supe que la serie existía no porque la vi en televisión, no porque la estaban promocionando, sino porque de repente vi unos juguetes en una juguetería, ni siquiera una juguetería, era una cajita feliz de Burger King, si no me equivoco, que tenía el diseño y uno que otro videojuego en las tiendas. O sea, sí, Extreme Ghostbusters lanzó juguetes, lanzó videojuegos, lanzó eh, cajitas felices y hasta lanzó una de esas máquinas que le metes una moneda para que los niños más pequeños jueguen, que tenía la forma de Ecto 1. Y de hecho se enfrentaron a diferentes criaturas que usualmente los cazafantasmas no tocaban o que fueron creados para esta serie. Leyendas urbanas como Golems, el demonio de Jersey o incluso villanos de la serie animada como el Grundle. De hecho, Sam Hain, uno de los villanos más memorables de Real Ghostbusters, sale en el intro. El intro es muy curioso, porque es interpretado por Jim Cummings. Jim Cummings es la voz del Pato Darwin en inglés y la voz de Winnie Pooh y Tiger. Y nunca pensarías que él es esta voz casi metal, sacada de Metallica, de Iron Maiden, que canta una versión bien rockera de la canción original de Ray Parker Jr. Eso que es uno de los mejores covers que se han hecho de la canción. Pero también tienes episodios que tratan de tocar temas individuales de los mismos personajes. Tienes episodios como los amigos de Garrett haciéndole bullying al resto de los cazafantasmas porque no son el tipo de personas con las que Garrett estaba antes. Tienes episodios en los que Roland tiene que cuidar a su hermanito insoportable. Episodios en los que el hermano de Eduardo es un policía que está decepcionado de que Eduardo esté trabajando con cazafantasmas. Tienes todas estas temáticas que trataban de hacer que los cazafantasmas de esta nueva generación fueran interesantes y lo eran. Pero habían ciertas tramas que o eran o muy cliché de la época o muy forzadas a que nos cayeran bien los personajes. Realmente, Eduardo Rivera no era un mal personaje para ser el principal, pero querían obligarlo a que fuese el gracioso, a que fuese el Peter Venkman, y no estaban apelando. Mientras que al mismo tiempo tienes el mismo problema de que es una historia de legado. ¿Qué pasa cada vez que hay una historia de legado? Y lo vimos en Cazafantasmas Afterlife, lo vimos hasta en Cazafantasmas 2016. La gente cuando ve una historia de legado siempre quiere saber dónde están los principales. Incluso pasó con Batman Beyond, Batman del futuro. Batman Beyond tiene varios episodios en su primera temporada en los que Bruce Wayne le tiene que decir a Terry McGinnis, debido al misterio que están investigando, qué pasó con el Guasón, qué pasó con Selina Kyle, qué pasó con Barbara Gordon. Pasa lo mismo acá, o sea, pasan episodios lo que hacen referencias o hay fantasmas, cosas que hacen referencia a eventos de Real Ghostbusters y el público en general, todo el mundo quiere saber es dónde están los verdaderos cazafantasmas, dónde están. Y sí, el deseo se cumple no es el final de la serie, pero sí es el episodio más memorable. Es curioso porque esta serie tiene 40 episodios, pero la poca gente que la vio y la gente que tiene vagos recuerdos solamente recuerdan dos episodios y los dos son de dos partes, que es el inicio de la serie y el final de la serie. O sea, el episodio Darkness at Noon, que es el piloto de dos partes, y el final de la serie que se llama Back in the Saddle, de vuelta a las andadas, que es cuando regresan los cazafantasmas originales, interpretado por las voces de el segundo elenco de voces de Real Ghostbusters. Extreme Ghostbusters se convirtió en un producto tan de nicho, tan para los fans, que muy poca gente sabe que este producto existe, con todo y que Cazafantasmas está renaciendo, con todo y que acaban de publicar estos episodios, estos 40 episodios en YouTube. Bueno, hay varias explicaciones. Una de ellas es que la clásica, los juguetes no se estaban vendiendo. Trendmaster estaba lanzando estas figuras de acción y estos juguetes de la serie. Parece que no hubo mucha venta, pero al mismo tiempo sí hay una queja principal y es que el personaje favorito de todos, que era Garrett Miller,
no fue parte de la línea de juguetes. Nunca se hizo una figura de Garrett Miller, se hizo figura de Egon, que casi nunca estaba en las misiones. Él solamente, al igual que una vez más Batman del futuro, él guiaba a los cazafantasmas desde su silla en la estación de bomberos. Garrett Miller, como mencionamos, era el personaje que realmente era el Extreme Ghostbuster, el verdadero héroe de acción. No tenía una figura de acción, ya que el fabricante de juguetes dijo que los niños no iban a jugar con un personaje de un inválido, y ese es el personaje que los niños querían tener con sus figuras de acción. Que es una vez más el clásico caso de que ellos querían forzar la historia de Eduardo, hasta el romance de Eduardo con Kylie, que una vez más no era malo, pero se nota que ellos estaban tratando de forzar. Al mismo tiempo, se estaban dando una vez más conversaciones para retomar la producción de una película nueva de Cazafantasmas, que no se dio hasta el año 2016 y eventualmente el año 2021, que fue cuando se estrenó finalmente Ghostbusters Afterlife. O sea, hay tantas versiones, pero de qué pudo haber causado que esta serie pasara en un extraño limbo en el que la mitad del mundo la recuerda y la otra mitad no la recuerda. Y el otro problema es, como mencionamos, el público al que querían apelar. Querían ser una versión animada, lo que los adolescentes estaban viendo en su momento con Buffy, con Angel, Charm, todas estas series paranormales y místicas que estaban saliendo en esa época. Pero sí había una serie animada, familiar, que estaba prácticamente apoderándose del mercado y que prácticamente esto fue lo que terminó de matar no solo a esta serie, sino a muchas otras series animadas de la época, y fue Pokémon. Esto fue prácticamente Pokémon fue un fenómeno que no solo apeló a los niños pequeños, apeló a los adolescentes que estaban jugando videojuegos, y desarrolló otro tipo de, no solo secuelas, pero también desarrolló clones. O sea, Pokémon lanzó Digimon, de Digimon salieron los Medabots, hasta Yu-Gi-Oh! Los niños de por sí con estas series estaban descubriendo mangas. Los adolescentes ya habían visto anime, eh, ya sea por Adult Swim, ya sea por televisión nacional que daban anime. Pero el verdadero boom del anime fue en esta época, debido a que Pokémon era el anime que podían ver los niños más pequeños y lo podían ver con sus padres sin que hubiese ningún tipo de exceso de violencia ni nada parecido. Bueno, que son animalitos matándose los unos a los otros. Esto causa que otros proyectos y otros canales de televisión simplemente decidan irse con el trend y empezar a producir o invertir más en anime, o series animadas de estudios norteamericanos o canadienses con tendencias anime, como el caso de series como Totally Spies. Pero al final de cuentas, ¿Extreme Ghostbusters vale la pena verla? Pues sí. Extreme Ghostbusters es un buen proyecto que mantiene el legado de los cazafantasmas. Tal vez no sea el favorito de muchos. Tiene buenos episodios. No todos los episodios son perfectos. Los personajes no todos son perfectos. Pero sí tiene ciertos elementos que todavía que se puede considerar como una buena sucesora de Cazafantasmas. Y mientras el mundo no definía qué iba a pasar con la franquicia, esa era la secuela que teníamos hasta que finalmente se dieron las secuelas. Y una vez más, los episodios están disponibles en YouTube. Si eres un fan de Cazafantasmas, échale un vistazo a la franquicia. Si ya la habías visto, pues echarle otro vistazo. Pero Extreme Ghostbusters es una serie que de pronto puedes echarle un vistazo, ya que es como que un buen, no un reflejo de la época, pero fue un reflejo de lo que había en televisión en la época. O sea, una vez más, esta serie animada fue producida por el mismo estudio que produjo la serie animada de Men in Black, la serie animada de Godzilla, la serie animada de Jackie Chan, y quería competir con la serie animada de Batman del futuro, las series live action de X-Files, las series live action de Buffy la Cazavampiros. O sea, era una combinación de muchas cosas que tal vez te guste, tal vez no te guste, pero échale un vistazo. Son 40 episodios, de pronto solamente tienes que ver los dos primeros y los dos últimos, pero es una interesante pieza de colección visual dentro de la franquicia Ghostbusters. Gracias por acompañarme en este video. ¿Tienes algún comentario? Muchas gracias, del like y subscribe.